vida, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu voz me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, el verso 7. San Juan 15, 7. Yo permanezco en la verdad. Bueno, sobre ese lema vamos a predicar con la ayuda del Señor en esta mañana. Espero pues no demorarlos más de hora y media, ¿no? Esperamos, con hora y media somos breves. Ya de allí para allá ya es largo. San Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis y os será hecho. ¿Quién grita gloria a Dios? Siéntese, tengan la bondad. Estaba mirando un poco acerca de la palabra permanecer. Jesús le dijo a sus discípulos, si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, y hay una reciprocidad, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Para yo permanecer en Dios, su palabra debe permanecer en mí. Y estaba mirando la sinónimo de permanecer, y dice que es mantenerse firme en una decisión o en algo. Es perseverar, es quedarse, seguir y persistir. Eso significa permanecer. El apóstol Pablo le recomendó a Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, el verso 14. Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persiste, es decir, no se mueva, permanezca firme. Persista en lo que ha aprendido. Y en esto de seguir al Señor, es un asunto que debemos persistir. Hay hermanos que son 6-mesunos. Hay otros que son de cada año. En diciembre se van y en enero vuelven, pero al otro diciembre vuelven y se van. Otros se van en junio y en julio vuelven. Y así se la pasan. Pero habemos otros que por la gracia de Dios llevamos 1, 3, 5, 20, 30, 50, 60 años y estamos dispuestos y decididos a que si el Señor nos da más años de vida, lo seguimos esperando firmes, sin movernos ni a diestra ni a siniestra, porque sabemos en quién hemos creído. Entonces Pablo le dice a Timoteo, persiste, es decir, permanece, no te muevas de la fe,
sabiendo, dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Nuestra vida, Colosenses 3, 2 y 3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y es la única forma, hermanos, para perseverar, permanecer en la verdad. La única forma es que nuestra vida esté escondida en las manos de Dios. Porque si nuestra vida está escondida en las manos de Dios, el enemigo jamás nos podrá tocar. Jamás podrá arrancarnos, jamás podrá movernos, porque nadie, y cuando digo nadie es nadie jamás ha sido capaz de atreverse a acercarse, a arrebatarle a Dios lo que Dios tiene en sus manos. De manera que nosotros estamos en las mejores manos, escondidos en las manos de Dios. Y de esa manera podemos permanecer. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Usted se ha puesto a pensar cuánto, perdóneme la expresión, pero cuánto se lambe el diablo por agarrarnos a algunos de nosotros, por echarnos mano. Y es que él dice, si lo logro coger, si logra caer en mis garras, en menos que canta un gallo, lo despedazo, lo acabo, mejor dicho. Por eso hay que permanecer escondidos en las manos de Dios. Porque si estamos en la mano de Dios, no importa, hermanos, el diablo se lamberá, pero se quedará con las ganas, pero no nos podrá tocar. No nos podrá tocar, porque Cristo nos guarda. Mis ovejas están ¿dónde? Mis ovejas están en mis manos y nadie las arrebatará de mis manos. Alabanzas a Dios, gloria a Dios. Así que en Cristo estamos firmes y estamos seguros todos los días de nuestra vida. Si no estamos escondidos en Cristo, hermanos, estamos perdidos. Presa fácil. Nos destrozará el diablo fácilmente, pero escondidos en Dios estamos firmes. Alabanzas a Dios. ¿Por qué tocamos esta parte de estar escondidos en Dios para poder permanecer? Porque es que para enseñarle al niño, enseñarle a nuestros hijos el camino del Señor, no se enseña solamente con palabras, sino con hechos. El testimonio, su conducta, vale más que las palabras y llega más profundo, sin lugar a duda, el testimonio, lo que se enseña,
que las palabras que muchas veces se las lleva el viento. Proverbios 22:6, el texto que conocemos muy a menudo. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto dice la versión Reina Valera. Miremos otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Dirige a tus hijos por el camino, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Pasamos a otra versión. ¿Cuál sigue allí? ¿A qué? Lenguaje actual. Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Y Dios habla hoy, me gusta mucho como dice Dios habla hoy. Dios habla hoy, dice, dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Alabanzas al nombre de Jesús. A más de esto, hay muchos o varios versículos en Proverbios que hablan de corregir al muchacho. Proverbios 19:18. Vamos a mirar así rápidamente. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bueno, y hay más textos que hablan acerca de la necesidad de corregir al muchacho. Pero quiero volverme a instruye al niño en su camino, o la versión Dios habla hoy. Dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Vea, nosotros hemos tomado este texto y de cierta manera lo hemos malinterpretado. Porque hemos cogido este texto y lo hemos relacionado a que instruir al niño en su camino es para que el niño sea cristiano. Y cuando la Biblia habla, instruye al niño en su camino, se está refiriendo al camino de la vida en términos generales. Por supuesto que yo tengo que instruir al niño, a mi hijo, enseñarle el camino del Señor, claro que sí, porque es mi deber, mi responsabilidad,
enseñarle el camino del Señor. Pero el hecho de que yo le enseñe el camino del Señor a mi hijo, o que usted le enseñe el camino del Señor a su hijo, eso no significa que su hijo vaya a ser cristiano. Porque es que a veces uno escucha, y gracias a Dios por los hermanos cuyos hijos están en la iglesia. Pero tenemos otros casos donde nuestros hijos nacieron en hogar cristiano, se desayunaron con el evangelio, almorzaron con el evangelio, cenaron con el evangelio y se acostaron con el devocional y no son cristianos. Y a veces escucha uno predicaciones o enseñanzas. ¿Y dónde están sus hijos? ¿En qué falló usted, padre de familia o madre? ¿En qué falló? ¿Por qué sus hijos no están en la iglesia? Y a veces lo hacen sentir a uno más pecador que Caín. Y llega uno a pensar, entonces el tiempo lo perdí en la iglesia, porque mis hijos no son cristianos. Y uno de padre, que los que tenemos hijos que no son cristianos me dirán si es verdad o es mentira lo que voy a decir. Pero uno de padre quisiera que sus hijos, siguieran y sirvieran al Señor. Y en lo que a mí se refiere, si de mí dependiera la salvación de mis hijos, los cogiera a todos a las malas y los metería por la ventana al cielo, los metería al cielo y después de estar adentro les partiría las piernas para que no se me fueran a salir de allá y le echaría 1000 cerrojos a la puerta por fuera para que jamás se volvieran a salir de allá, porque es que es allá donde yo los quiero ver. Y todo padre de familia quiere que su familia se salve. O alguno no quiere que su familia se salve. Todos queremos que se salve. Pero se va un hijo mío, que soy pastor. Se va un hijo del hermano Juan, que no es pastor. Y se va un hijo del amigo Andrés, que no es creyente. Y se juntan por allá a hacer fechorías. Y puede suceder que el hijo mío, el hijo del pastor, puede ser o resultar ser el más endiablado de todos. Puede ser el jefe. ¿El qué? El capo, dicen acá. Eso puede suceder. Porque nosotros nos hemos hecho la idea, o nos la han vendido, yo no sé cómo es el cuento, que la salvación de nuestros hijos depende de nosotros. Y tanto el hijo del pastor como el hijo del hermano y el hijo del inconverso tienen que cumplir un proceso. Todos por igual tienen que cumplir un proceso. ¿Cuál proceso tienen que cumplir ellos? El mismo que usted y yo hemos cumplido.
¿Y cómo se llama ese proceso? Ese proceso, vea, es oír, creer, recibir y obedecer el Evangelio. ¿Quién le dijo a usted que el pastor engendra angelitos o pastorcitos? ¿Quién le dijo a usted que el diácono engendra diaconitos o santicos? No, son personas normales y que ellos deben tomar un día la decisión de seguir al Señor. Y el día que tomen la decisión de seguir al Señor, ese día se bautizarán en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, reciban el don del Espíritu Santo y estarán listos. Gloria a Dios. Entonces, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pastor, pero es que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es promesa de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que eso es una promesa de Dios? ¿Usted cree que eso es una promesa de Dios? Eso no lo hemos inventado nosotros. Pero ese texto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se lo dijo Pablo al carcelero de Filipos. Eso es algo puntual, circunstancial, fue para él, no para la iglesia. Porque si fuera para la iglesia, entonces diríamos, la Biblia falló, o Dios falló, porque ¿a cuántos se le ha muerto familia, o a cuántos se nos ha muerto familia sin ser cristianos? Eso lo que la Biblia enseña para usted, para mí, para su hijo, para mi pariente, para toda nuestra familia, le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, el que crea el Evangelio y sea bautizado será salvo. Y el que no crea el Evangelio será condenado. Eso no tiene vuelta. Entonces, hermanos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sí hay que enseñarle al muchacho, al niño, al adolescente, al joven, hay que enseñarle, porque es que eso que usted como padre le enseña, usted le enseña principios, le enseña buenos modales a ese muchacho. Por eso es que hoy miramos jóvenes que nacieron en un hogar cristiano y se criaron en el Evangelio y hoy no son cristianos, pero a todas estas están en una cantina y allá en la cantina les martilla la palabra. ¿Cuál palabra? Lo que su padre o su madre le enseñó en la casa. Él sabe
que lo que está haciendo no está bien, porque él aprendió eso en su casa, lo aprendió. Por eso es que tenemos tantos jóvenes, tantas personas que aunque no están en la iglesia, respetan el evangelio, respetan la iglesia, respetan a los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que yo sé que es el evangelio porque mi papá es evangélico, mi mamá es evangélico, y el testimonio de ellos, la conducta de ellos es intachable. Y por eso yo respeto el evangelio, aunque no lo soy, pero respeto el evangelio. Y algunos dicen, y lo hago respetar. Entonces, instruir al niño en su camino es enseñarle, enséñele. Usted le enseña, vamos a decir, un padre inconverso, le enseña a su hijo que no debe robar. El día que su hijo llegó con un lápiz de la escuela que él no se lo compró, que no es de él, le pregunta, ¿y ese lápiz cómo lo hubo? ¿De dónde lo consiguió? No, que fulanito me lo regaló. Bueno, camine a ver, vamos a ver ese fulanito quién es. Pero se da cuenta que es que su hijo se lo quitó, lo castiga, lo corrige, le enseña. Aunque ese padre no sea cristiano, pero le enseña buenas cosas a sus hijos. Entonces, instruir al niño en su camino es en el camino de la vida. Y qué bueno, por supuesto, que hay que enseñarles el evangelio, pero no se puede obligar a un muchacho a que sea evangélico. Así que yo le digo, mi hermano, en esta mañana, la enseñanza que usted le ha dado a su hijo no es asunto perdido. Que su hijo no sea cristiano es que no depende de usted que sea cristiano. Es él el que tiene que tomar un día la decisión de convertirse al Señor. Alabanzas a Jesús. Entonces, no es tal cual. No es el cuento de que no, yo perdí el tiempo. Lo que le enseñé a mi hijo y véalo donde anda. Claro, así lo hemos tomado, porque nos ha parecido que el ser cristiano, que el hijo sea cristiano, eso depende de nosotros. No es así. No depende de nosotros. Enseñar al niño no es solamente palabras. Sin duda, el ejemplo va más profundo que las palabras. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Decir, se puso como ejemplo. Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, los primeros en aprender la palabra son los padres. El padre es el primero, o los padres son los primeros que deben aprender la palabra. Estarán sobre ti y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hablarás de ellas, se las enseñarás. Pero eso no le está garantizando a usted de que su hijo va a ser cristiano. Yo recuerdo cuando nosotros teníamos el hijo mayor,
Lo teníamos muy pequeño. Y en alguna ocasión le preguntaba, bueno, ¿usted qué quiere ser cuando esté grande? Pastor. Y él dijo, ¿para aguantar hambre como ustedes? Miró lo negativo. En otra ocasión me acuerdo que le pregunté, que esa sí me preocupó. Dije, ¿usted qué quiere ser cuando esté grande? Y me contestó, yo quiero ser un guerrillero. Esa sí me preocupó. Y por última vez que le pregunté, ya me dijo que quería ser como militar. Bueno, dije yo, bueno, aquí ya la cosa cambió un poquito, no tan buena, pero ya cambió un poquito. Pero hermanos, enseñar la palabra a los hijos es un deber. Pero lo que quiero que tenga en cuenta es que no le garantiza que su hijo vaya a ser cristiano. Quiera Dios que lo sea, que entienda la palabra, que Dios trate con ellos, que se conviertan. Pero si no, tampoco dé su tiempo o el tiempo que invirtió enseñándole la palabra como un tiempo perdido, porque allí la palabra queda. Y esa palabra martilla. Y Dios en su misericordia, bueno, Dios es soberano y Dios determina qué hacer con ellos. Que hay que orar por nuestros hijos, claro que hay que orar. No podemos bajar la guardia. Yo no le estoy diciendo que hay que bajar la guardia, que no hay que orar. Lo que le digo es que el enseñarle la palabra al muchacho, a más de ser un deber como padre, no le garantiza que su hijo vaya a ser cristiano, pero cumplamos el deber de enseñarle la palabra. Que hay que orar por ellos, hay que orar por ellos. Que están viejos, que se defiendan como puedan. Hermanos, los hijos nunca dejan de ser hijos. Pase lo que pase, siguen siendo hijos. Gloria a Dios. Instruir. Se trata de guiarlos en el camino de la vida. No es que sean cristianos. El ser cristiano o seguir al Señor es una decisión personal. Alabanzas al nombre de Jesús. Mateo 16:16, que ya lo mencioné. Marcos 16:16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado, este será salvo, y el que no será condenado. Pero mire, todo esto indica, y quiero decirle, los textos que miramos, instruye al niño, enseña al niño, encamina al niño. Bueno, todo lo que dicen los textos indica que la primera escuela por donde pasan los hijos es su propio hogar, su propia casa. Es la primera escuela. ¿Qué le enseña usted a su hijo en casa? Segundo de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo, lo que Pablo dice. Pablo de Timoteo, por favor, colócame el 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice que desde niño Timoteo había aprendido las sagradas escrituras. Y la pregunta es, ¿quién le enseñó a Timoteo las sagradas escrituras? ¿Lo aprendió en la calle? ¿Lo aprendió en el colegio o en la escuela? ¿Fue responsabilidad del maestro de lo secular enseñarle? Lo aprendió en la casa. ¿Y quién le enseñó? Su mamá y su abuelita. La abuela Loida le enseñaron a él las escrituras, pero él aprendió fue en casa. De manera que los primeros profesores o primeros maestros de los niños son sus propios padres. Los propios padres son sus primeros maestros. El maestro de lo secular, bueno, él enseña, es profesional, gana un sueldo, va y cumple, es un trabajo que él tiene, ¿cómo le digo? Bueno, es el trabajo de él, enseñar, y gana su sueldo. Y por eso es que cuando no les pagan, con el perdón de los que estén aquí, cuando no les pagan, promueven paro, porque no les han pagado. Pero los maestros de escuela dominical no hacen paro. Tampoco se les paga, porque estos son de otra visión y de otra misión. Aquí no se le paga un peso, vea ese abanico de maestros que habían aquí, y a nadie se le paga un peso por enseñar a los niños. Ellos enseñan a los niños por gratitud a Dios. Porque, hermanos, para uno es grato que Dios lo llame a servirle, que Dios lo coloque a uno en este servicio. Aquí entre los maestros que pasaron aquí, hay hermanos que por su edad, si fueran a buscar un empleo, no lo consiguen, porque ya están pasados de edad, porque la sociedad discrimina. Ya usted de 25 años para arriba ya está perdiendo. Van a buscar un empleo y no lo consiguen. Pero resulta ser de que en esta empresa del Señor Jesús, aquí la edad no cuenta. No hay problema. Tienes 35, 40, 50 años, venga que aquí hay empleo para usted. Aquí hay trabajo para usted, no importa su edad. Lo que importa es su disposición, ese anhelo que tenga usted por servirle a Dios. Y recuerde, no se apasione por el cargo, apasionese por el servicio, que cuando uno le quiere servir a Dios, a todo momento habrá espacio para servirle a Dios. Alabanzas a Dios. Hermanos, padres de familia. Tranquilo que me falta una hora todavía. No sean indiferentes con los maestros y programas de escuela dominical.
Hay padres de familia que parece que creen que es una obligación de los maestros darle clase a sus hijos. Y eso no es así. Los maestros de escuela dominical están cumpliendo un voluntariado. Ellos lo hacen con voluntad y con muy buena voluntad lo hacen. Así que cuando usted lleve a su hijo, llévelo y amablemente entrégueselo al maestro. Pórtese bien con el maestro de escuela dominical. Alguna vez en la vida dígale al maestro de escuela dominical gracias. Porque vea, mientras su hijo aprende allá en la escuela dominical, usted está tranquilo escuchando la palabra aquí. Los maestros de escuela dominical le están ayudando a usted. No es una obligación que ellos tienen. Ellos lo están haciendo con voluntad para Dios, para servirle a Dios y sirviéndole y ayudándole a usted, padre de familia. ¿Cuántas cosas se ahorra usted de decirle a sus hijos? Porque escuela dominical se lo dijo allá. ¿Cuántas cosas? Pero a veces parece que no. Parece que el padre fuera el que tiene al niño allá dándole clase en escuela dominical y que el maestro fuera el que está acá. Y hay padres de familias que son muy indiferentes, se portan mal con los maestros. Les dicen palabras que no debieran decírsela. Los hacen sentir mal. Porque les parece que, o yo no sé si algún maestro aquí recibe sueldo, algún padre de familia le paga a algún maestro aquí. Dígame, si algún padre de familia le está pagando a algún maestro, dígamele para suspender ese maestro. Porque este servicio no es con ánimo de lucro. Esto es servicio a Dios. Que Dios nos ayude y que estos maestros que están enseñando a sus hijos puedan continuar con ese anhelo, con ese deseo de seguirle sirviendo al Señor y sirviéndole a nuestros muchachos, a nuestros hijos, que los instruyan, que los corrijan. Bendito sea el nombre de Jesús. Estén en pie, tengan la bondad. Y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Que el Señor nos ayude. Que ojalá no tengamos ningún maestro renunciando. No, pastor, fue que el papá de fulanito, porque hay unos niños que son bien candelositos, bien complicaditos, consentidos, mimados en la casa. Y a veces los padres vienen y regañan al maestro y el maestro dice, pastor, yo voy a renunciar, porque es que el papá de fulanito, la mamá de fulanito, vino y me trató mal, me insultó. Hermano, no haga eso. Dele gracias a Dios porque hayan maestros dispuestos a enseñar a nuestros hijos. Oremos, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre del cielo, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Dios, te ruego que ayudes a nuestros maestros de escuela dominical, como también, Señor, a la niñez, a los padres de familia, Dios mío. Bendíceles, oh Dios,
Ayúdanos, Dios, te lo ruego, en tu nombre, Jesús. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, yo quiero ser como tú,